la señal de Radio Televisión de Veracruz. Hoy les damos la bienvenida por acompañarnos. Gracias de antemano y sobre todo para conocer otro de los temas que tenemos aquí en Sororidad Fest. A nombre de nuestra casa, a nombre también de quienes nos ven en diferentes puntos y diferentes plataformas. Hoy aquí en Sororidades vamos a tocar el tema de la diversidad relacional. ¿Qué es? ¿Qué tipos existen? ¿Quiénes la practican? ¿Cómo nace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? Y todo esto a través de esta señal. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Aquí iniciamos. Cuando hablamos de monogamia surgen algunas disidencias y preguntas al respecto, como si es natural o solo es el resultado de un proceso sociocultural a lo largo de la historia, si en realidad se utiliza para formalizar, organizar o bien codificar una estructura adecuada a una serie de finalidades sociales, culturales, religiosas, políticas, de salud, entre otras. La monogamia ha resultado ser un sistema funcional para crear un orden social que responde a las necesidades culturales occidentales. Sin embargo, la funcionalidad de la monogamia tradicional gradualmente ha tenido cambios y quiebres hasta el punto de dejar de ser la única postura social. Por ello, han ido surgiendo otras maneras de amarse, de relacionarse, de convivir, de coexistir y de mantener libertades que van más allá de los supuestos. A raíz del número de separaciones, divorcios, infidelidades, traiciones, decepciones y engaños a lo largo de la historia, muchos grupos de personas que practicaban la monogamia tienen un nuevo panorama afectivo llamado diversidad relacional, en el que se crean acuerdos, pactos, consensos y contratos que se hacen válidos para los deseos y necesidades de las partes. La diversidad relacional ha resultado para algunas personas el pase directo para tener una relación estable y hacerla duradera. Sin embargo, no todas las parejas están emocionalmente preparadas para establecer este rol afectivo donde haya más de tres. Se requiere de madurez, compromiso, regulación emocional, control de celos, manejo de ansiedad y sobre todo seguridad en uno mismo o en una misma. Hablar de un modelo sexoafectivo diferente para la mayoría de las parejas convencionales resulta incómodo, ya que la diversidad relacional consiste en abrir paso a nuevas experiencias, en donde no solo se ven involucradas dos personas, sino además los vínculos laborales, sociales y familiares. ¿Pero qué otras formas existen además de la monogamia? Poliamor. Es cuando cada persona sabe que existen otras parejas y cada quien consigue negociar cómo se involucra en cada relación. Dentro del poliamor existen las personas que son polifieles, que mantienen un poliamor jerárquico, y otras más que practican la polisoltería. Relaciones abiertas. Se centran menos en las conexiones emocionales con personas fuera de una relación primaria y más en lo sexual. Esto significa tener citas informales y relaciones de tipo amigas o amigos con derechos, con personas que no son sus parejas principales. Triejas. Son quienes mantienen una relación romántico-sexual entre tres personas bajo acuerdos y consensuada. Novogamia. Hace referencia a una diversidad de opciones e identidades relacionales que va más allá de la dicotomía monogamia, poliamor. Pareja swinger. Mantienen una relación estable con otras parejas, con quienes se entienden sexualmente. Poligamia. Es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varias personas al mismo tiempo. La perspectiva de género nos enseña que hemos tenido una socialización diferencial. En cualquier caso, una relación sana es aquella en la que todas las personas, sean dos o más, estén de acuerdo con los términos acordados, comuniquen con sinceridad lo que desean y mantengan una sexualidad placentera y responsable, sin afectar a nadie y haciendo válidos sus derechos sexuales y humanos. Y esa es la diversidad sexual, pero para hablar de ello, a mí me da mucho gusto tener en este estudio a una gran amiga de Radio Televisión de Veracruz, colaboradora de Radio Más, pero sobre todo especialista en el tema. Ella es sexóloga, psicóloga y además asesora para personas que practican la diversidad relacional. Claudia Ayora, quien me da mucho gusto recibir en este estudio para platicar de esto, de la diversidad sexual. Mi querida Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas qué gracias. gusto verte y tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias por pues abrir estos espacios que son necesarios para hablar de estos temas, ¿no? Así es, hablar de estos temas porque de entrada pensamos y decimos, ¿qué es la diversidad sexual? Y va más o menos lo que hemos estado viendo con Fátima Báez, quien nos da este reportaje o esta nota de todos los temas, pero en sí hay muchas dudas, hay mucha controversia, pero ha existido ¿desde cuándo? Híjole, pues yo creo que hay que partir también como de la idea de que lo que sabemos o conocemos o la manera de relacionarnos que hemos traído en cascada de manera de herencia, digamos, pues también tiene su propia historia y data de hace muchísimos años y generalmente tiene que ver con la cuestión del parentesco, de las herencias, ¿no? De tener seguro supuestamente quiénes son tus hijos para que de esa manera poder heredar tierras y heredar bienes, etcétera, a partir de nuestra historia como seres humanos, ¿no? Pero digamos que no ha sido esa siempre la forma de relacionarnos y aunque no es fácil en nuestra cultura, hay que hablar también como de esta parte en donde es tan cultural que depende de donde estemos, el momento histórico, el del país, etcétera, pues será mucho más abierta la información que tengamos con respecto a esta diversidad relacional y cuando es como más escondida esa forma, que incluso a las personas al hablar de cómo se desean vincular, no es tan fácil que lo digan, no es tan fácil que lo comenten, pero pues data de mucho tiempo, ¿no? O sea, no ha sido más que desde lo social y religioso que nos han impuesto la monogamia, pero la diversidad relacional se ha mantenido a través de nuestra historia como seres humanos por mucho tiempo, ¿no? Ha sido presente, pero depende también la cultura. Sí, partamos entonces desde nuestro centro, nuestro punto, que es nuestro país, que ha sido también culturalmente, religiosamente hablando, en algunos momentos está manipulado o sometido a muchas cosas, ¿no? En esta cuestión, por ejemplo, de esta libertad, hablamos de una libertad sexual, de una libertad de elegir, de las no pertenencias, de estar compartiendo o conviviendo con más personas, con acuerdos y demás, pero en sí, basémonos en el tema de hombre-mujer. Las mujeres hemos tenido realmente esta libertad sexual, esta libertad de decidir con quiénes estar, sí, no, nos ha costado y cómo ha sido esta evolución, porque ahí la llevamos. No, claro, pero ha sido, digamos que hemos estado como a gatas, ¿no? O sea, ha sido muy difícil. Obviamente nuestro país, bien dices tú, tiene que ver lo cultural, lo religioso, la educación que nosotros tenemos atravesada. Ha sido muy difícil, o sea, es muy difícil de considerar que una mujer tome una decisión de relacionarse o de vincularse más allá de la monogamia que nos han impuesto socialmente. O sea, eso es lo que tendría que ser. O sea, una está preparada o la preparan desde la casa para pues crecer, tener un novio, incluso tener un novio si naces con vagina, ¿no? O sea, si naces con vulva, tienes que tener una relación del sexo opuesto y está en nuestro país, digamos, pues... O sea, se da por hecho que sí tiene que ser. Exactamente, ¿no? O sea, está marcado, digamos, el que tiene que ser heterosexual, que tiene que ser en ciertos tiempos e incluso los ritmos de relacionarnos, ¿no? O sea, en la adolescencia tiene que pasar esto, tienes que casarte, tienes que tener hijos y no lo cuestionamos. Y obviamente en una sociedad donde impera el machismo, impera pues el patriarcado, lo tenemos totalmente pues en las venas, tanto hombres como mujeres, o sea, la sociedad en conjunto, pues salirse de esa norma ha sido muy difícil y como mujer menos, porque es algo que está impensable para nosotras, ¿no? En la década de los 70, de estos movimientos con las mujeres que salían, hablamos de nuestras abuelas, hablamos de nuestras tías, hablamos quizá de alguna familiar que estuvo en estos movimientos de la libertad, se hablaba, ¿no?, hasta de la libertad sexual, en donde muchas mujeres decían, bueno, ya basta, o sea, yo quiero estar, o no casarme, o quiero estar con muchas personas, o quiero estar con una sola, esto es decisión. La monogamia se ha estigmatizado, o sea, no es mala la monogamia, claro, ¿no? O sea, es respetable quien quiera practicar la monogamia, pero se ha estigmatizado la monogamia o se han estigmatizado los demás tipos de diversidad relacional. Yo creo que todo lo que no nos hace crecer y nos mantiene en una postura desigual
con falta de respeto, que tiene que ver también con la dignidad humana, pues empieza a tener sus estigmas, ¿no? Empieza a tener sus propias miradas, sus propias fisuras, sus propias dudas al respecto, ¿no? En este movimiento que bien dices tú, pues tenía que ver con los métodos anticonceptivos, o sea, el acceder a ellos, y entonces empezamos a apropiarnos del control de nuestra sexualidad. Y creo que ahorita también empieza a haber un nuevo, digamos, brote, movimiento, en donde al ser nosotras dueñas de nuestra sexualidad, todos tenemos que ser dueñas de ello, pues también empezamos a apropiarnos de alguna manera de estas formas de vincularnos, porque no ha funcionado en la mayoría, no es que esté mal, pero las estadísticas, como decía el reporte, nos anuncian de que es un número considerable de parejas en donde a un determinado tiempo en específico empiezan las infidelidades. Y obviamente están más permitidas en lo social por los hombres. Si una mujer es infiel, entonces incluso hasta legalmente hay demanda, ¿no? Y es mucho más difícil pues demostrar eso con el hombre, porque está permitido, porque supuestamente el hombre tiene esa necesidad, porque no pueden dejar de hacerlo, etcétera, etcétera. Sí, se le justifica. Se le justifica, ¿no? Entonces las estadísticas nos dicen que no, ese formato no está funcionando, e incluso podríamos hablar que en las monogamias actualmente sí podríamos hablar de relaciones éticas, o sea, ser monógamos pero éticamente, y eso no estamos acostumbrados. No estamos en esta costumbre tampoco de la comunicación con las personas con las que nos estamos relacionando. Nos cuesta trabajo llegar a estos acuerdos, como bien mencionábamos. Los acuerdos, el comunicarte con la persona con la que quieras estar. ¿Qué tipos de diversidad relacional hay? Porque escuchábamos algunos, pero creo que hay más. ¿Cuántos hay y cómo van saliendo? Y al final, pues todo forma parte de una comunicación. Pues es muy interesante tu pregunta, porque los tipos dependerán mucho de esa construcción que yo hago de las relaciones. O sea, si bien hay un mapa enorme y nos tardaríamos muchísimo tiempo en desglosarlo todo, han surgido a partir de esos acuerdos y esa construcción que yo hago con la persona. Yo, Claudia, con una persona voy a hacer un acuerdo y un tipo de relación, y con otra persona, con otro vínculo, otro tipo. Y claro, nos gusta ponerle nombres, ¿no? Pero pueden haber muchísimas formas, sí, más allá de las etiquetas, más allá de los nombres. Pero bueno, ¿cuántas formas hay? Creo que sería interesante, para rapidez del auditorio conocerlos, pues solamente hablar de las relaciones abiertas, en donde las parejas, una pareja principal, decide abrir su relación a el acceso, digamos, a otras personas con ellos, ¿no? O sea, sumar otras personas, o permitir que de repente una de las dos personas de la pareja pueda salir con alguien, puede ser sexual o puede ser nada más afectivo. Claro que generalmente en las relaciones abiertas, pues sí hay códigos mucho más fuertes, ¿no? Son matrimonios, personas que tienen, digamos que a lo mejor un poco queriendo salir de lo rutinario, empiezan a hacerse. Que ahí también estaría bien que habláramos al rato, ¿no? De no hacer esta apertura cuando creemos que es necesario resetear la relación. Sí, ¿no? sí, sí. Pero la abierta, hay que tomar en cuenta eso. En las también. abiertas consideramos el swinger, los tríos, observar a otras parejas, hacer reuniones en donde, bueno, a lo mejor cada quien está con su pareja, etcétera, etcétera. Y en el poliamor existen como varias formas o estructuras de considerar el poliamor. ¿Qué significa esto del poliamor? Es que sí está permitido, o hay un código de entender que sí me puedo enamorar de más de una persona. O sea, sí hay también ese amor, es crear y construir una relación fuerte, como la que decimos formal, ¿no? Cuando hablamos de las monogamias, una relación formal, porque si hay un constante, un abonar a la relación, un salir, un estar, etcétera. Y entonces en el poliamor hay diferentes formas. Hay, digamos, personas que ejercen el poliamor, pero decía hace rato el reportaje, polisoltería, ¿no? Y dicen, ahí van a decir, ay, pero ¿cómo? O sea, ¿y eso qué es, no? ¿Por qué, no? Bueno, porque yo puedo decir que soy poliamorosa, pero no significa que por ello voy a tener 50 vínculos. Al contrario, es mucho más difícil encontrar una persona que sepa y conozca sobre la gestión de celos, la comunicación, etcétera, y pueda acordarse, ¿no? Entonces, en el poliamor está alguien que a lo mejor son 3 personas, se acuerdan la polifidelidad, en donde hay un vínculo más y no quieren en un tiempo determinado que no entren más personas.
O si pueden haber, también hay jerárquico, en donde hay una relación en donde yo siento mucho más fuerza emocional y otras personas que son importantes para mí, pero generalmente pues hay una importancia mayor para una de una persona de mis vínculos. Es como coloquialmente conocemos como la catedral y las capillitas. Ese es como el jerárquico. Pues, podría ser, vamos. En un ejemplo un poco bastante burdo, porque sí. lo que no queremos es eso, ¿no? O sea, no queremos, porque las capillitas no estaban enteradas que había una catedral, ¿no? O sea, eso Claro. lo manejábamos cuando hay el engaño. Y aquí es simplemente, a lo mejor hay una fuerza mayor de enamoramiento a una persona, pero todo el mundo sabe que hay un vínculo mayor con esa persona y todo el mundo está de acuerdo. Y bueno, lo no jerárquico es que todas las personas, los vínculos son igualmente de importantes para mí y se les dedica el acuerdo, el tiempo. No es que repartamos el tiempo, sino simplemente hay acuerdos iguales para todas las personas con las que me estoy vinculando, ¿no? Pero lamentablemente todavía en nuestra sociedad, en estos círculos, sí hay cambios, sí las personas están teniendo esta cercanía con sus vínculos o con más vínculos, se está abriendo esta diversidad relacional o se está teniendo más diversidad relacional, pero aún falta el tema de, psicológicamente hablando, la aceptación. ¿Cómo voy a dejar que mi pareja, hombre o mujer, vamos, de aquí no importan el término, pues, cómo voy a dejar que se vaya con otra persona? ¿Cómo le voy a hacer? Y no, pero también yo estoy volteando y me está gustando a alguien. Claro. Y entonces convivo con otra persona y me atrae, pero no me lo permito porque está mal, porque entonces debo de permanecer solamente con una persona. Yo creo que ahí es como el primer paso para tomar la decisión o reconocer que la monogamia o esa forma en la que me estaba yo vinculando no está siendo del todo, me está complementando, enseñando, etcétera, pues tiene que ser desde lo personal. Claro. Hay un reto diferente cuando estoy viviendo en soledad y decido empezar a vincularme de esa manera y cuando decido hacerlo en pareja. Y en pareja tiene sus propios retos. Es muy importante saber que no se debe de abrir una relación por aburrimiento con la pareja, o porque estamos teniendo problemas, o porque necesitamos algo diferente. Y si se hace por ese motivo, tiene que ser muy consciente de que lo que tienen que cambiar como personas también incluye como seres humanos. O sea, ¿qué está sucediendo en mí que ya no me siento tan a gusto contigo? ¿Es como el famoso vamos a darnos un tiempo? Ahí es donde podría ser, solamente que no hacerlo para darse ese tiempo y a ver si funciona la relación después. Porque ya habrá habido una experiencia con otras personas que si quieren regresar a la monogamia puede ser pretexto para enojos, echar en cara, ¿no? Malestar, etcétera, etcétera. ¿Cómo ¿no? nos afecta en este caso a hombres y a mujeres? ¿Nos afecta igual ese tipo de reacciones que tenemos, de saber de las infidelidades, los engaños, las tristezas, todo esto? ¿Cómo nos afecta el hecho de decir voy a cambiar el chip y voy ahora a pertenecer a un grupo de personas, pero ahora no lo puedo decir, porque si lo digo entonces me van a señalar? ¿No? Bueno, es muy distinto las vivencias cuando se abre una relación o se cambia a unas relaciones o vínculos más allá de la monogamia, es muy distinto hombres y mujeres. Los hombres están acostumbrados a hacerlo, solamente que desde la honestidad. Digamos socialmente. O sea, así. se ha normalizado durante años. Sí, solamente que desde la deshonestidad. Y el reto de los hombres es verbalizar, o sea, es decirlo, no esconderlo. O sea, es poder comunicar que tienes este interés, esta necesidad y que va a suceder esto y poner acuerdos. Y las mujeres hemos romantizado mucho, nos han enseñado a romantizar los vínculos y las relaciones. Y entonces a veces también puede costar mucho trabajo el que yo entienda que mi pareja tiene otro vínculo y que lo sexual, la diversión, el convivir, todo esto no significa que deje de amarme. Y entonces ahí también hablamos de todo lo que yo tengo que trabajar para poder disfrutar o
vivir de esa manera y reconocerlo. Y entonces, obviamente, si no tenemos todo ese aprendizaje y practicar todas estas situaciones desde lo personal primero y luego con otra persona, pues sí, nos sentiremos observados socialmente si decimos, yo ejerzo la diversidad relacional, porque se lo tienes que decir a una sociedad que no lo ve tan bien. Claro. A tu familia, a tus amigos, a las... en tu trabajo, ¿no? O las personas con las que te quieres vincular, porque claro, también. Cuando tú dices, bueno, soy poliamorosa, o me gustaría tener una trieja, o soy polisoltera, etcétera, etcétera, te tachan. Y entonces ahí es donde empiezan también los términos como eres promiscua o eres promiscuo o eres todos los adjetivos que quieras. Mandes, qué difícil es eso. ¿Necesitamos terapia para eso, Claudia? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí es necesario, digamos, el acompañamiento. Bueno, como sociedad necesitamos dejar de encasillar las formas, ¿no? De entrada, como sociedad, dejar de señalar la forma en la que cada persona construye su manera de relacionarse con otra persona. Sí. Siempre y cuando sea desde el respeto, desde la dignidad, desde la responsabilidad. Yo creo que cualquier persona tiene derecho a relacionarse, a vincularse como así lo desee. Siempre desde la comunicación. Y por el otro lado, las personas que lo ejercen, pues sí es importante este acompañamiento de repente emocional, terapéutico, para entender esas deconstrucciones que hay que hacer para entender y disfrutar lo que estoy decidiendo. Porque van a haber muchos momentos difíciles, muchos momentos en los que uno se cuestiona en lo personal lo que nos han heredado, ¿no? O sea, la inseguridad, los celos, porque nos han enseñado también a que tenemos que amar y relacionarnos. En el ABC y el desamor tiene que ser a partir de drama. Entonces, y eso nos lo llevamos a otras relaciones. Entonces va a terminar siendo muy triste la forma, ya sea monogámica o más allá de las monogamias, va a ser muy difícil si no hago un cambio total, una deconstrucción total de mi persona. O sea, en esto de la moral sexual, ¿no? Una moral sexual que de repente llegamos a tener o que se ha estigmatizado o que se ha impuesto durante tantos años, como bien mencionábamos, con esa cultura. Cuando una persona tiene diferentes vínculos dentro de todos los tipos de la diversidad relacional, ¿se llegan a enamorar? ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, dos personas se llegan a enamorar de una sola y llega a haber conflictos también en este tipo. ¿Cómo se hacen este tipo de acuerdos? ¿Qué acuerdos son los que se podrían proponer en este ABC, si tú quieres, porque puede haber muchos? Pero en sí, ¿qué se propondría desde como sexóloga, como terapeuta, para las personas que quieren, como decir, a mí me está pasando algo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo decirlo? Claro. ¿Qué tipo de acuerdos se tienen que hacer? Bueno, pues es muy difícil como poderlo decir porque depende de las personas, claro, ¿no? Involucradas. Pero bien dijiste hace ratito, que no lo mencioné, que al estar no tan claro de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, pues sí, lo que la sociedad nos diga nos puede afectar, ¿no? O sea, que eres promiscua, que estás loca, que tienes mucho, y eso es totalmente incierto, ¿no? Y entonces hay que estar preparado para ello. Y entonces, a partir de esa preparación personal, también es, digamos, el paso inicial para que esos acuerdos sean desde mis necesidades, desde mi congruencia con mi persona. O sea, estos acuerdos tienen que ser desde lo que yo considero un límite y un acuerdo. O sea, mis límites es, no voy a pasar por ahí, o sea, no uso de condón, o sea, más bien, el uso del condón, no voy a permitir. ¿Cuál es un límite para mí que voy a poner en mi acuerdo, en mi contrato, digamos, relacional? Es que sin condón no hay nada, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo como muy, muy rápido. Esos serían importantes irlos enumerando. ¿Cuáles son los que no son movibles para nada y cuáles son los que de repente podrían modificarse con las diferentes personas que me estoy vinculando? Es decir, que si se permite enamorarse o no se permite enamorarse, cosa que se me hace dificilísimo, dificilísimo. Porque creas un momento efectivo. Porque lo que queremos, o sea, creemos es que es importante que haya afectividad y emocionalidad. Si no, estaríamos regando cadáveres emocionales, brincando y no te llena el alma. Claro. O sea, sí hay un cierto tipo de enamoramiento. Por algo estás con esa persona, vaya. Claro, te llenan algún...
En las relaciones abiertas, por ejemplo, cuando se unen, o sea, en tríos o cuando se sale a conocer a alguien y se regresa al hogar, etcétera, es un poco más difícil la gestión de todo esto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un formato que teníamos y cada vínculo nuevo es como un duelo nuevo. Un duelo en donde ya no es lo que estábamos viviendo antes, ya no son los mismos tiempos que convivíamos antes, ya no son las formas y obviamente los miedos a que si hay un enamoramiento me va a dejar. Claro. Entonces, pero en el poliamor y en otros tipos de vínculos, pues lo ideal sería que si hay enamoramiento se puede expresar, se puede decir sin ningún problema y no habría conflicto entre las personas involucradas, porque sabes que hay un vínculo afectivo importante con esa persona. Yo tengo un vínculo y ese vínculo tiene a otra persona que les llaman metamores, que ya luego también las formas son así como muy el metamor es cuando tú conoces a la persona que está del otro lado, con la persona con la que tú sales. Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Así. Tengo un vínculo, Clemente, y él tiene un vínculo. Ya. Su vínculo, ella, es los metamores, o sea, es, digamos, la tercera persona, pero yo también tengo otro vínculo que puede tener otra relación o otro vínculo. Entonces, los metamores son, digamos, los vínculos de tu vínculo. Sí, sí, ¿no? sí. Como el eslaboncito que está. Exacto, pues, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en esa cadena, uno no podría poner como acuerdo, no te enamores de esa otra persona. Por supuesto. Pues porque somos seres humanos y tiene que haber el mismo cuidado y la misma cercanía y las mismas que pues se tienen con todas, no solamente con una, porque si yo exigiera no te enamores, entonces es como una monogamia falsa, ¿no? O sea, quiero en sentido de pertenencia. Te quiero exclusivamente, entonces el amor es exclusivo para mí, lo sexual es exclusivo para mí, el tiempo es exclusivo, y lo que no queremos es que sea exclusivo, sino que sea consensuado. Los tiempos, las formas, las maneras, tiene que ser consensuado. Esto pasa más entre hombres actualmente, hablemos de esta actualidad, ¿no? De que ya se destapa, entre comillas, el hecho de decir diversidad relacional. ¿Pasa más con hombres o con mujeres? ¿Quiénes están más en esta apertura? Decir, ¿sabes qué? Creo que necesitamos sí abrir nuestra relación. Te amo, te quiero estar contigo, etcétera, etcétera. No sé qué tanto se pueda mencionar, pero necesitamos algo. Pues es muy distinto cuando tienes pareja y cuando no la tienes. Cuando hay pareja y se propone eso, generalmente los hombres lo proponen, porque están acostumbrados a, pues o sea, a esta forma de tener más de una persona, una relación más allá del matrimonio, pero hablarlo, bueno, pues también es un paso de honestidad. O por fantasía sexual también se llega a proponer. Claro, sí. Por muchas cosas, porque a veces en la pareja con la que estás, a lo mejor a ti te gusta el fetichismo, te gusta el sadomasoquismo o te gusta hacer otras cosas que a lo mejor en pareja no lo haces. Y no es que dejes de amar a tu pareja, sino te interesaría abordar otras formas con otra persona y entonces lo puedes verbalizar y decir. O simplemente ambas partes reconocen que sí les puede gustar a otras personas y les gustaría conocer a más personas. Pero generalmente en ese estilo, cuando es una pareja cerrada y monogámica y la desean abrir, pues generalmente los hombres son los que empiezan como un poco a proponerlo, porque no estamos acostumbrados culturalmente a que nosotros lo hagamos, porque nos van a decir infieles, locas, etcétera. Sí. Pero cuando las mujeres sin pareja han decidido que lo que era monogamia nunca les funcionó porque las engañaron, porque no fueron responsables, porque las dejaron en visto, etcétera. Sí, actualmente hay muchas más mujeres que están decidiendo una construcción de vínculos totalmente distintos, porque la monogamia no ha, sobre todo como la hemos vivido, no ha dado honestidad en las relaciones. Y esto pasa, por ejemplo, con personas adultas, me refiero a personas que ya están como con un, entre comillas, un camino recorrido en cuestión emocional, que han tenido más parejas o que ya tienen un divorcio, o pasa con las juventudes, porque las juventudes también están con este clic ya muy marcado de hombres y mujeres, no me quiero casar, no quiero tener familia, o a lo mejor quiero estar como en una diversidad relacional, o incluso quiero proponer una diversidad relacional también con personas de mi mismo sexo. ¿Qué pasa con las juventudes hoy en día?
Claro, y ahorita hay una apertura maravillosa, o sea, hay una comunicación mucho más fluida de lo que quieren y de lo que no quieren, de lo que les gusta y lo que no les gusta. Y sí, ya hay cada vez más, he tenido algunos talleres y en los talleres veo pues cada vez más jóvenes, ¿no? Jóvenes que lo ven de una manera muchísimo más natural y con menos conflicto que una persona que estamos mal educadas, ¿no? Que tenemos pues toda una historia detrás. Pues sí, toda y que una normalización social. O sea, tenemos que desaprender para aprender. Y ellos y ellas están como ya viviendo en esa sociedad. Lo que yo veo aquí es que sí se requieren muchos espacios de reflexión. Porque al hablar de esta diversidad, no estamos hablando de no vincularte emocionalmente con las personas y de no ser responsables con la otra persona. Y entonces el pretexto es, es que soy poliamoroso. Y entonces brinco de persona en persona sin importarme las emociones de la otra persona, sin importarme lo que estoy dejando atrás o en esa relación. Y entonces brincan de persona en persona y con el pretexto, digamos, de ser poliamoroso. Sí, ya se ponen el tema de poliamorosos, pero eso no es un poliamor. Pero les está faltando, no digo que a todo el mundo, pero lo que sí falta a todas las personas es siempre estar en un trabajo personal de todo, de gestión de celos, de comunicación, de honestidad, para que no deje de suceder. Y lo que sucede en las personas un poco más maduritas, ¿no? Es que ya tienes un camino recorrido emocional, ¿no? Entonces también es mucho más fácil poder ser asertiva o asertivo. O nos cuesta más, ¿no? También decidirlo. Porque si ya sabemos, pero decidir, pues el miedo está... hacerlo. Pero sí podemos tener la posibilidad de que ese recorrido de vivencias que hemos tenido nos hagan dar cuenta qué queremos y qué no queremos. O sea, yo ya viví, por ejemplo, por decirlo, que me ha sucedido tanto en terapia como en talleres, 2 matrimonios o un matrimonio y una relación larga y los dos terminaron igual. No, un divorcio, fue infidelidad, nunca pude hablar, nunca pude dialogar, no era un hombre, digamos, emocionalmente funcional porque no hablaba, no decía, etcétera, etcétera. Yo hoy en adelante lo que quiero es hablar las cosas, verbalizar mis necesidades, comentar lo que no me gusta y si no sucede, bueno, tener la posibilidad de moverme del lugar, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es parte de la diversidad relacional y es lo que hoy aquí en Sororidades tenemos y que seguramente en casa nos pueden dejar todos sus comentarios en el móvil, en donde ustedes se encuentren a través de Radio y Televisión de Veracruz. Es importante saber qué tenemos en Voces a Distancia. En estas Voces a Distancia, yo me da mucho gusto también conocer parte de esta diversidad relacional con Omar y con Lina, quien en este momento nos dicen lo siguiente. Vamos a verlos. Hola, yo me llamo Lina y soy poliamorosa. Y yo me llamo Omar Rubio y también me relaciono de forma poliamorosa. Vamos a contestar unas preguntas para nuestros amigos de Sororidades. ¿Cuál es mi perspectiva acerca de la diversidad relacional? Bueno, para mí la diversidad relacional es una herramienta, es una forma de convivir con las personas que me rodean, que me ha sido muy útil y me ha enseñado que las cosas no tienen que ser de una manera predeterminada. Yo puedo comportarme como yo quiera crear mi propia vida, mis formas de mostrar cariño, mis formas de comprometerme, la cantidad de la gente con la que me quiero comprometer y cómo me quiero comprometer, depende más de mí y no de lo que está preestablecido. Y eso me ha dado mucha salud mental, mucha libertad, menos tensión a mi vida. Mi perspectiva surge de preguntarme si la forma en la que veía que todos se relacionaban era la única manera válida o había más. Y me di cuenta que había más y que yo quería experimentar esas formas. En ese sentido, el poliamor es una decisión personal. Es decir, sí tenemos una relación poliamorosa, pero antes que eso, yo soy una persona poliamorosa independiente de con quién me relacione. Es la visión que yo tengo atrás, es más como una filosofía. ¿Cómo lo practicamos y desde cuándo? Juntos lo practicamos desde hace como 6 años. Y para mí el poliamor, más que acuerdos, yo sé que muchos poliamorosos se llevan con mucha responsabilidad a través de acuerdos. A mí, más que tener como acuerdos específicos, lo que me funciona es tener muy claras mis ideas, mis emociones
mis deseos y mis límites. Y asimismo, utilizar como acuerdos las ideas, las emociones, los deseos y los límites de las personas con las que me comparto. Es un espacio de escucha mutua en donde momento a momento se están formando y evolucionando esos acuerdos. Yo lo practico con confianza. No solo confianza de que la pareja va a decirme la verdad, sino confianza de que lo que yo quiero está bien, que lo deseo, y sobre todo confianza de que si yo expreso algo, la otra persona lo va a escuchar, lo va a tener en cuenta, lo va a considerar, independiente de si está de acuerdo o no, pero que el espacio es lo suficientemente abierto para que mis deseos puedan ser expresados. ¿Cómo se da la apertura entre nosotros y qué importancia tiene comunicarse en este tipo de acuerdos de diversidad relacional? Bueno, entre nosotros, pues, digamos que cada quien tiene sus propias estrategias de comunicación, y en lo personal, para mí, lo más importante ha sido convertirme en un espacio seguro y buscar espacios seguros. Más que nada, crear espacios seguros. Esto es aprender, por ejemplo, a escuchar pensamientos que son distintos a los míos sin reaccionar. Aprender a convivir con emociones incómodas como el enojo, el disgusto, la tristeza, y no sentirlos como si fueran un ataque personal cuando aparecen en una diferencia con algún vínculo como lo es Lina. Entonces, aprender que en esta relación que estoy viviendo cabe la tristeza, cabe el enojo, cabe lo que sea que esté en mi compañera y en mí, sin violencia, me parece fundamental. Y de la misma manera yo trato de buscar compañeras que me puedan otorgar ese espacio seguro donde se puedan dar este tipo de plenitudes. La apertura se da porque no solo es un cuestionamiento a la monogamia en sí, sino a la prioridad que le damos a las relaciones sexoafectivas en nuestra cultura, ¿no? O sea, la pareja es lo más importante y tienes que hacer todo por tu pareja y morir por tu pareja, y no. Hay otras cosas, hay otras relaciones igualmente importantes, la familia, tu mamá, tus amigos. Es muy importante cultivar la amistad ahora que somos adultos todavía más, porque es difícil poder coincidir, entonces es importante cultivarla. Los hijos. Los hijos, por supuesto. Y como extra, ya me gustaría añadir algunos pensamientos que son importantes aclarar. El primero es, la infidelidad no es poliamor. Eso, sáquenselo de una vez de la cabeza. Y lo otro es que lo más difícil del poliamor no es el poliamor en sí, sino la invalidación que hay allá afuera en la sociedad hacia el poliamor, ¿no? Que es como que ya no eres serio, tu relación no es verdad, no es real, y pues no es así. Pero el poliamor tiene tanta dificultad como una relación monógama. Igual se necesita comunicación, igual se necesita empatía, escucha, voluntad y un montón de cosas. Lo difícil del poliamor es el rechazo de la sociedad, en verdad. Muchas gracias. Gracias, Omar, gracias, Lina, y esto es parte también de esta apertura que hay con muchas parejas que tienen estos vínculos y que con la diversidad relacional aquí en Sororidades, en estas Voces a Distancia, es para ustedes. Hoy platicamos con Claudia Ayora, sexóloga, psicóloga y además quien apoya en este tema de la diversidad relacional a muchas personas que estamos en este movimiento, en este reconocimiento, en esta deconstrucción, Claudia, y que además de conocer, por ejemplo, el tema de Omar, de Lina, de muchas otras parejas que ya se están, digamos, atreviendo a mencionarlo, a sacarlo a la luz, porque no tiene nada de malo. Vamos, estamos, y como hemos mencionado, recapitulando al inicio del programa, en esta monogamia impuesta, pero que también esta diversidad ha existido a lo largo de la historia, ¿no? De la humanidad. Pero ahora ya se abre, ahora ya se platica, ahora ya se habla. Antes de irnos a Voces a Distancia, comentábamos de las juventudes. Qué difícil es que la juventud, ahora que ya lo sabe, lo llegan a practicar, pero falta algo importante, la comunicación con papá y con mamá o con la familia, abuelita, abuelito, tías, tíos, quienes estamos como en otro mood, en otra situación. Y la otra parte, papá y mamá que lo practican, ¿cómo protegen a la familia o cómo se abre
ese es otro tipo de comunicación también dentro de la diversidad de relaciones. Sí, es totalmente otro reto. Fíjate que fíjense también quienes nos están viendo, que hace no mucho salió un estudio muy interesante con respecto a las juventudes y la libertad relacional o las diversas relaciones que se pueden tener. Y las juventudes están muy interesadas en buscar esos espacios para verbalizar desde lo que están viviendo, desde una realidad. Y las adultas y los adultos les estamos cerrando esos espacios, porque creemos siempre que la adolescencia o el periodo de la juventud, adolescencia-juventud, es un camino hacia la adultez. Sí. Y entonces menospreciamos y minimizamos eso que están viviendo, creyendo que no son totalmente maduros y que todavía no saben lo que quieren. A mí me pareció muy interesante este estudio porque no se le da reconocimiento a la voz de las y los jóvenes que están haciendo, que lo están viviendo, que lo están ejerciendo y que quieren saber un poco más. Y cuando se acercan a los adultos, a las adultas que tienen la información, los estudios, el trabajo escrito, etcétera, les dicen, pero tú estás muy joven, ¿no? Y entonces es lo mismo que va a suceder en casa. O sea, si no reconocemos que lo que viven las adolescencias, las juventudes, es válido y es parte de su desarrollo y es tan válido como lo que podremos sentir los adultos, entonces va a ser muy fuerte y va a ser muy difícil que tu hija, tu hijo te lo comente, ¿no? Y también, obviamente, cuando hablamos de los adultos, a nuestras hijas, sobre la manera en la que estamos mirando las relaciones, pues yo creo que de entrada suele haber como muchas preguntas, pero si explicamos que lo que estamos haciendo tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con los acuerdos. Exactamente, con los acuerdos, también les estamos heredando y enseñando una manera distinta, digna, respetuosa de relacionarse con alguien más. Claro. Y el decirlo no significa que se lo esté recetando. ¿No? O sea, conozco a diferentes, bueno, incluido mi hijo, ¿no? El que al verbalizar el tema no le estoy imponiendo una forma, simplemente le estoy dando a conocer que yo desde la honestidad me vinculo de esta manera y él puede hacerlo de la forma en la que él quiera, claro, pero respetando y conociendo qué significa cada uno. Sí, es cierto, basado en honestidad. Y cuando no conocemos, fíjate, Carla, que cuando no conocemos realmente qué significa decir que ejerzo la libertad relacional, es cuando nos da miedo, cuando atacamos, cuando nos preocupa, cuando decimos, híjole, no, ¿cómo crees? O sea, tenemos que saber qué significa para entonces no estigmatizar, ¿no? Claro, y también no señalar, porque muchas veces si una persona se presenta y quiere un vínculo con otras más y dice, soy poliamorosa o soy así, soy asado, de repente es, uy. Entonces seguramente andas del tingo al tango y entonces promiscua y entonces tampoco hay como que señalar, porque esto también, bueno, aparte de, pues ya no lo voy a decir, ya no lo quiero mencionar porque me están tachando de algo que no soy, yo soy esta persona. Hay algo muy interesante que ha sucedido cuando, por ejemplo, en estas aplicaciones de relaciones y demás, cuando alguien se anuncia, ¿no? Honestamente, ¿no? que es poliamorosa o vive la libertad relacional, de repente dicen, ay, bueno, pero es que a mí no me gusta, yo sí quiero una relación formal. ¿No? Seria. Una relación seria. Sí, seria y formal. Pero bueno, vamos a conocernos. Y hay muchos casos de mujeres con hombres que se empiezan a relacionar, pero no me digas. Y entonces estamos repitiendo los mismos patrones de que alguien te está siendo honesto y te está diciendo que seguramente tiene más de un vínculo. Tú quieres una relación de otro tipo, tú sí la quieres monogámica, pero mientras encuentras a lo mejor que cambies de su parecer, a lo mejor mientras se enamore, creemos que en cuanto hay enamoramiento se va a cambiar, o hacernos un poco de la vista gorda con tal de estar con esa persona, pero es el mismo formato del engaño y de la infidelidad. Entonces también necesitamos como darnos cuenta de eso. Alguien está siendo totalmente claro contigo. Toma esa claridad y toma esa honestidad y tú decides si quieres esa claridad o no la quieres, ¿no? O sea, si te va a llenar ese formato o no. O quieres investigar y empiezas a transitar hacia allá. Pero dices, no, mejor no me digas nada
pero se convierte en algo nuevamente infiel, ¿no? Sí, es cierto, porque es como volver a caer en el mismo círculo, vaya, o sea, es esa razón de lo mismo. Pasa algo dentro de las personas que ya practican una diversidad relacional, que tienen alguno de estos tipos de los que estamos platicando y conversando aquí en Sororidades, pero hace un momento platicábamos de los enamoramientos, llega a pasar. Estás creando vínculos afectivos, estás teniendo convivencia con otra persona, independientemente de tu esposo, de tu esposa, de tu pareja, de tu amante, de quien tú quieras, de tu amigo o tu amiga. Pero hay muchas veces que las mismas parejas se vuelven como el paño de lágrimas, como el consolador o la consoladora de la pareja porque se enamora de la tercera persona. Que ahí es un tanto también como difícil en el tema de decir, bueno, mi pareja se enamoró del vínculo que tenemos, o ambos, o yo sé que él tenía un vínculo, y ahora él está sufriendo, él tiene un duelo. Y ahí, ¿qué pasa, Claudia? Sí, es súper interesante porque no lo hemos vivido y no creemos que pueda suceder, ¿no? Ser empático con lo que está viviendo emocionalmente la otra persona. Por un lado, puede ser que el acuerdo sea, vamos a tener, por ejemplo, tríos, o vamos a tener la posibilidad de incluir a otra persona en nuestras relaciones, tanto afectiva como sexoafectivamente, pero no nos podemos enamorar. Y entonces puede suceder que alguna de las dos partes se enamore. Eso no lo podemos controlar. Entonces ahí tiene que haber como mucho acompañamiento y mucha plática y comunicación para que no veamos eso como una traición, sino como una posibilidad entre humanos que suele suceder. Sí. ¿Cómo nos reacomodamos después de eso? Puede ser que yo ya no lo tolere, que yo no lo pueda soportar, que no sepa qué hacer con ello, y entonces a lo mejor hay un reacomodo distinto. O puede ser que reconozcamos que eso sucedió y entonces permitir que otra persona esté enamorada. También puede suceder que en esta libertad relacional alguien de las personas involucradas pues tiene una ruptura dolorosa, una pérdida dolorosa, termina con un vínculo y lo sufre mucho. Y pues hay que saberse poner en ese lugar sin dañarse emocionalmente, ¿no? O sea, yo te acompaño, yo soy parte como de tu paño de lágrimas, pero el proceso de duelo, el porcentaje mayor tendría que ser de esa otra persona y yo te acompaño amorosamente desde aquí, ¿no? Sí. En muchas ocasiones, a veces en algunas literaturas, pues te mencionan que es un poco menos difícil que pasarlo a sola. O sea, no es lo mismo que hay una relación de dos, se truena y estoy sufriendo sola. A que un vínculo lo dejé de ver, o sea, tronamos, estoy muy triste, pero tengo otro vínculo. Y entonces como que digo, bueno, sí, tengo mucho dolorcito, pero tengo a alguien más, ¿no? Sí es un duelo diferente. Sí, sí, totalmente eso. El tiempo se nos está yendo muy rápido, Claudia. Sabíamos que no nos iba a alcanzar estos minutos para hablar, pero finalmente, ¿qué podemos compartir con quienes nos ven aquí en Sororidades? Que llegamos a muchos lugares afortunadamente y que seguro hay unas personas que estamos en esta diversidad relacional, ya tenemos mucha información, pero ¿qué más nos falta? ¿Con qué cerraríamos o qué quisieras mencionarle a las personas que nos ven? Pues una de las cosas sería no estigmatizar las relaciones, ser muy conscientes de que hay muchas más posibilidades de vincularnos, que la forma en la que lo hagamos sea desde la ética, desde la responsabilidad afectiva, desde el análisis y el cambio de formatos personales, no esperando que las otras personas lo hagan. Yo tengo que cambiar muchas cosas, dejar de desaprender lo que me habían dicho para aprender nuevas formas. Y no espantarnos, ¿no? O sea, no espantarnos de que esto suceda porque digamos que el miedo a lo diferente provoca el estigma, provoca la violencia, provoca el enojo, y al contrario. Entre más información tengamos, más vamos a poder respetar la forma en la que la otra persona lo está viviendo. Y si yo estoy en tránsito y me gustaría la idea, documentense. O sea, antes de tomar la decisión, lean, conversen con más personas. En terapia también en terapia, hagan una listita de cosas de cuáles serían las cosas que seguramente voy a brincar. ¿No? Pues soy un poco celosa, sí me gusta pasar mucho tiempo con una persona. O sea, ¿cuáles son tus puntos débiles en las relaciones que has vivido?
para que las puedas trabajar de forma personal y no repliques situaciones en tus nuevos vínculos. Claudia, también el tema de la salud sexual, vamos, de esta responsabilidad sexual que tiene que haber y que no todo tampoco es sexual, que también hay acompañamientos. Eso también es importantísimo, Sí. se nos estaba olvidando, acuerdos muy claros, porque si yo declaradamente, digamos, estoy sabiendo que hay un vínculo sexoafectivo con más personas, tiene que haber esa responsabilidad también sexual. Sí. O sea, condón, cuidados, la salud sexual es primordial. Y también reconocer que en esto del poliamor, de las diversidades, pues está también lo afectivo, lo amistoso, no necesariamente sexual. Así es, tenemos esta apertura, tenemos este conocimiento y hoy Claudia Ayora nos ha venido a dar toda esta explicación. Seguramente haremos una segunda parte. Yo creo. Creo que vale la pena hacer una segunda parte. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por ser parte de Sororidades y también de Radio Televisión de Veracruz. Gracias. Y bueno, pues a ustedes también gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo de nuestra casa RTV, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.